La Iglesia Cristiana de Restauración Espiritual Internacional, Eclesia, presenta su programa, Nuestro Pan de Cada Día. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios les bendiga, su pastor y amigo Óscar Orjuela Gómez. Estoy muy feliz de poder llegar hasta sus hogares y bueno, con una noticia que de pronto no les sea como muy agradable, porque cuando nosotros estudiamos todos los días la palabra del Señor y alguien nos dice, y hoy culminamos la secuencia, entonces eso produce cierta tristeza en el corazón porque queremos aprender mucho más de Dios. Quiero decirles que me resta y con la ayuda de Dios el programa de mañana para culminar el discipulado. Ayer estuvimos tocando un hermoso tema que son los ministerios, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para el desarrollo, crecimiento y la perfección de los santos. Hoy nuestro tema que corresponde a esta sección es el sustento del ministerio. Este tema, como anuncié ayer, es controversial, pero escúcheme esto. No es controversial porque no haya claridad en las escrituras. Es controversial porque la gente juzga y critica lo que no conoce. Por ello, quiero ser muy preciso en el texto sagrado para mirar qué fue lo que Dios estableció. En el Antiguo Testamento, Dios estableció dos ministerios: el sacerdotal y el profético. El sacerdote, el ministerio del sacerdote, lo que hacía era interceder ante Dios por el pueblo. Ese era su oficio y su trabajo. Y el profeta hablaba al pueblo en el nombre de Dios. Y de esa manera se complementaron esos ministerios para el desarrollo del pueblo de Israel, de la congregación de Israel. Como Jesucristo no ha venido a la tierra para llevar a cabo ese plan de redención y por ende establecer la iglesia, por eso es que en la actualidad no se conocen sacerdotes y profetas solamente, sino que hay 5 ministerios como lo vimos. Dios es el que los establece a través de Jesucristo cuando Él resucita y lleva cautiva esa cautividad. Entonces distribuye los ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, muchas personas han dicho cuando se habla del sustento de un obrero, de un pastor, de un ministro, están robando a la gente. Están estafando a las personas. Bueno, yo quisiera decirle que a alguien, en una ocasión yo fui a comprar al mercado algo. Y entre tanto se me olvidó alguna cosa y le pido a mi esposa, se nos olvidó tal cosa, ve y compra esto y yo te espero aquí. Mientras yo le espero allí, hay 2 personas dialogando allí y hablando pestes de los pastores. Los pastores son una plaga de ladrones que le roban a la gente. Yo los dejé que ellos hablaran todo lo que dijeron. Y yo les digo, porque uno de ellos menciona, deberían meterlos a la cárcel. Perfecto, le dije yo. Pero escúcheme bien lo que le voy a decir, caballero. Y me voltearon a ver los 2. Yo le dije, ¿yo le he robado a usted alguna vez algo? Digo, no, vecino, ¿cómo se le ocurre? No. Le digo, porque usted acaba de decir que todos los pastores son unos ladrones y que hay que meterlos a la cárcel. Entonces, yo soy pastor. Él no sabía que yo era pastor. Yo le digo, yo soy pastor. Si yo le he robado algo, tiene todo el derecho a demandarme y a llevarme a la cárcel, tranquilo. Pero si no es así, entonces yo también podría demandarlo a usted por calumnia, porque usted no me conoce, porque usted está juzgándome sin saber qué es lo que yo hago. Y él se puso colorado, le dio pena. No, pero yo no dije que todos. Y bueno, ya se enredó él con su propuesta y con su burla. No sé por qué los seres humanos, en lugar de estudiar las escrituras, sencillamente nos es más fácil cargar con una cadena de apreciaciones porque alguien lo dijo. Si alguien lo dijo, yo también lo voy a decir. Este dijo así, el otro dijo de esta manera. Y hoy, inclusive dentro de los mismos creyentes, hay una división tocante al tema. Unos dicen que Dios sí lo estableció y que en la actualidad se debe respaldar y sostener un ministerio.
Otros dicen que no, que quien lo haga está robando y estafando a la iglesia del Señor. Tan raro que con todo el oficio y el trabajo que tiene que hacer un pastor, al cual Dios llamó a esa labor, las personas que desconocen la palabra del Señor lo que hacen es juzgar al pastor. Pero es muy raro que a un líder religioso que hace un trabajo no igual, porque nunca lo podrá hacer igual, precisamente porque Dios no llamó a nadie para ejercer una religión. Dios llamó cristianos, discípulos, para que lo siguieran a Él. Y con todo y eso, pues cuando la persona ve al líder religioso de la comunidad religiosa tradicional, a quien llaman antibíblicamente y erradamente padre, Jesús dijo: a nadie llaméis padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Pero no es ese el tema. Sin embargo, lo traigo a colación por lo siguiente. Cuando alguien ve que a quien llaman el padre, el sacerdote, entonces lo ven prosperar y dicen: ay, el padrecito se compró una camioneta lindísima, se la merecía por su trabajo misionero que hace. Si es el pastor el que la consigue, entonces dicen: oiga, mire cómo robó y estafó a la gente para comprarse semejante camioneta. Si el sacerdote adquiere una propiedad, una finca, o una casa, o una mansión, lo que tenga, donde viva, todo el mundo dice: ay, siquiera que la tiene para que pueda estar tranquilo haciendo su trabajo. Si es el pastor el que la adquiere, entonces ya estafó a la iglesia y los robó y tomó a los bobos para sacarles la plata. Ese es el común denominador de las habladurías de las personas. Pero déjeme decirle algo. Dios, que es el creador de los seres humanos, Él fue el que estableció los ministerios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y a los sacerdotes de la época y a los profetas de allá, Dios estableció que ellos debían ser remunerados por su labor espiritual que hacían en medio del pueblo. Y nadie lo cuestionó. Todo el mundo aportaba con amor, con abundancia. Todos eran prósperos y bendecidos. ¿Por qué ahora es un asunto más polémico que sencillamente de acatar las órdenes de Dios y vivir para el Señor? Como esta parte es importante dentro del discipulado, es para que usted que se está capacitando sepa que Dios lo habló y para poderle clarificar que nosotros no estafamos a nadie y no hemos robado a nadie. De hecho, no tengo ningún problema en si alguien se levantara a decir: usted sí me robó algo. Bueno, entonces denúncieme e iré a pagar mi delito y mi crimen tras las rejas. Pero estoy seguro y tranquilo que en estos años de servicio a Dios, a nadie he robado y a nadie he estafado. Por el contrario, he bendecido a muchas personas, he podido contribuir y apoyar a otros en muchas causas nobles de la obra social, porque a eso nos llamó el Señor. Ahora, dice la palabra del Señor, vamos a mirar algunos textos que nos van a ayudar a clarificar este concepto y a saber precisamente lo que Dios dijo y lo que no dijo. En el capítulo 10, versículo 10 de San Mateo, el Señor está dando unas instrucciones a sus apóstoles y les está diciendo: cuando vayan a hacer el trabajo, no lleven ni alforja para el camino, ni usen 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Es decir, no hagan esas provisiones, porque el obrero es digno de su alimento. Note algo, está hablando de 2 cosas: de un obrero y del alimento que ese obrero debe recibir por su función, por su labor. Eso con relación precisamente a un obrero. Dios vino a esta tierra y va a establecer su iglesia. Él llama a unos apóstoles, todos dejan sus trabajos seculares, cada uno tenía su trabajo, su labor, pero cuando una persona es llamada por Dios, pues Dios ahora requiere de esa persona, hablando de los ministerios de tiempo completo. Digamos que hay personas en la iglesia que ayudan por tiempos, por unas horas, en algún momento dado. Y a quienes Dios nos llamó a un pleno ministerio, pues tuvimos que dejar a un lado nuestro trabajo secular para dedicarnos al trabajo espiritual. Tan justo es Dios y tan bueno que San Pablo lo ratifica de esta manera en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 18. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. De hecho, cuando Dios contrata a sus obreros, a sus ministros,
a quien nos llama, nos unge y nos capacita para esta labor espiritual, pues Él es el que nos va a pagar. Digámoslo de esta manera. Cuando hablamos de los diezmos, que la gente se escandaliza, los pastores roban a la gente. No, no estamos robando a nadie, lo estableció Dios. ¿Qué son los diezmos y las ofrendas? Bueno, es el salario y es el alimento, es el sustento del ministerio que Dios ha llamado para que haga el trabajo con su congregación. Dígame algo, pongámoslo de esta sencilla manera. Si yo voy a trabajar a una empresa, paso mi hoja de vida, me aceptan, lleno los requisitos. De ahí en adelante empiezo a ejercer una función de acuerdo a las directrices que las autoridades de dicha empresa deleguen hacia mi función que voy a prestar en ese lugar. Dentro de ese acuerdo hay mi parte laboral y también mi parte salarial. Es decir, su trabajo es hacer esto, su horario es este, etc. Y yo, como su jefe, dice la empresa, le voy a remunerar su labor con esto y esto, en la parte económica, con estos beneficios. Mi pregunta sería aquí, si este trabajo espiritual, Dios es el que nos llamó, nos dotó, nos capacitó, nos ungió, ¿por qué cuestionar el trabajo de un ministro? Digámoslo de esta manera, yo voy a pedir un consejo a un consejero profesional. De hecho, somos consejeros profesionales, nos hemos capacitado para ello. Si yo voy, no a un pastor, sino a un consejero profesional, tengo que pagar. Tengo que pagar la consejería y las sesiones que él diga que se requieren para poder ayudar a esta persona a salir de ese conflicto. Si voy donde el psicólogo, de alguna forma somos psicólogos, hemos estudiado y dentro de nuestra estructura teológica estudiamos también lo que es la psicología pastoral. Si voy donde un psicólogo, debo pagar mi consulta y de igual manera unas sesiones que él o ella me requieran para el tratamiento de esa problemática que tiene que abordar. Si es el pastor, no, el pastor no se le puede pagar. Está haciendo el mismo trabajo, pero no se le paga. ¿Por qué? Porque es pastor. Si yo voy a ministrar una conferencia, un seminario, pero contrato a una persona secular, debo pagarle. Y debo pagarle muy bien. Es más, le debo pagar por horas y por segmentos. Así funciona. Pero al pastor no. No le voy a pagar. ¿Por qué? Porque es el pastor. Eso significa entonces que todos los demás trabajos seculares, la consejería, la orientación familiar, la psicología, la exposición como orador, etcétera, todos los trabajos que se hagan secularmente hay que pagar. Pero al pastor no. ¿Por qué? Pues porque es pastor. Luego no lo llamó Dios. Claro que Dios nos llamó. Y Dios nos llamó y pidió al pueblo que por su fidelidad ese sería, digámoslo de esta abierta, sencilla, pero real manera. Ese es mi salario. Esos son mis emolumentos eclesiásticos. Yo también tengo una familia, tengo un hogar. Digamos que si yo trabajo como consejero secular, nadie me va a poner ningún problema porque yo cobré por mis servicios. Pues es mi trabajo, para eso me capacité, para eso profesionalmente me eduqué, precisamente para prestar este servicio. Nadie lo cuestiona, lo pagan. ¿Por qué entonces no contribuir a lo que Dios estableció en su palabra y lo cual se constituye en el sustento de la familia pastoral de ese ministro que en obediencia a Dios aceptó el llamado, se apartó del trabajo secular y dedicó de ahí en adelante todo el resto de su vida a ayudar al bienestar de los hogares, de las familias, de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, de los ancianos, de los adultos, de las parejas, de los matrimonios, del drogadicto, de cualquier persona. Es un trabajo arduo. Es un trabajo hermoso, arduo es, pero hermoso. Porque si hay satisfacción maravillosa que pueda tener un ministro de Dios, es precisamente ver cómo Dios restaura, restablece a la sociedad personas que estaban marginadas, que estaban consumidas por los vicios, por la maldad, por el pecado, y ver cómo Dios los posesiona nuevamente ante la sociedad, en su hogar, en su familia, los restaura, pues es un trabajo especial, es un trabajo espiritual. Y Dios lo que ha dicho es, como ustedes obedecieron mi llamado y han dejado su trabajo secular para dedicarse a cuidar de mi iglesia, de mis ovejas, yo les voy a pagar a ustedes el sueldo con la fidelidad de ese pueblo cuando ellos diezman y ofrendan. Entonces, algunos han dicho que eso era para la ley. Bueno, vamos a mirar unos textos en la palabra del Señor que nos van a ayudar
a dilucidar este hermoso tema para que lo tomemos en cuenta. En Génesis capítulo 14 dice la palabra que aparece allí un registro y dice: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hay quienes han dicho que los diezmos eran para la ley, pero yo quiero decirle algo. Quien se atreva a decir esto, la Biblia dice que solamente los diezmos eran para la ley. Bueno, realmente esa persona ignora las Escrituras. Y porque las ignora, va a errar muchísimo. Porque va a tomar 1 o 2, 3 versículos y va a querer hacer una doctrina de lo que entiende. Por tanto, cualquier tema que uno tenga que abordar en la palabra del Señor, pues debe tomarlo en su plenitud. Ahora, con relación a las finanzas y al sostenimiento del ministerio, si fuera cierto que los diezmos fueron establecidos solamente para la ley y para el pueblo de Israel, entonces, ¿qué hacemos con este versículo? Porque este versículo me está hablando antes de la ley. Y Abraham no pertenecía al pueblo de Israel porque no existía. Ay, no sé. ¿Y entonces qué hacemos allí? Si solamente quienes afirman, vuelvo a decir, ignorantemente y erradamente, que era solamente para la ley y para el pueblo de Israel, ¿qué hacemos con Abraham? Que el texto está diciendo que Abraham le dio a Dios, a Melquisedec, que es tipo de Cristo, los diezmos de todo el botín cuando había venido de una guerra. No está en la ley, porque no existía. Y no pertenece al pueblo de Israel, porque hasta ahora Dios lo va a establecer y lo va a formar. Entonces, aquí encontramos a un patriarca, casi a nadie, el padre de la fe, de todos los tiempos y las edades, en la vida cristiana. Abraham le está dando los diezmos de todo. Pero dice algo más. El capítulo 28, el verso 20 de Génesis, encontramos a otro patriarca, que precisamente sale de los lomos de Abraham, y es Jacob, de quien se va a formar, ahora sí, el pueblo de Israel. Pero note algo, ya hay un precedente anterior, antes de la ley. Ahora dice la palabra del Señor, todavía no se ha dado la ley, ahora viene Jacob, un patriarca, y dice la Escritura: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare de este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí encontramos al patriarca Jacob, de quien hasta ahora se va a formar el pueblo de Israel. Y Jacob está haciendo un voto con Dios. Su hermano Esaú lo va a matar. Lo va a perseguir por tramposo, por ladrón, por mala clase, por mal hermano. Era un hombre complicado Jacob. Pero Dios tenía un plan a través de Jacob, y era formar al pueblo de Israel, de donde a la postre vendría no solamente el Mesías, quien establecería posteriormente la iglesia y los 5 ministerios. Ahora, aquí está Jacob, sabiendo que está en serios problemas, y le dice a Dios en ese voto: Dios, si tú vas conmigo en este viaje, mi hermano no me mata, si me libras de todo peligro, si me das comida, si me das vestido, si me das todo el sustento y me haces estar en paz, entonces tú serás mi Dios, viviré para ti. Y de todo lo que me dieres, de toda la provisión material que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esa 10ª parte la pondré para ti, Señor. Y hace un voto, y Dios lo escuchó. Su hermano Esaú lo perdonó, lo prosperó Dios, lo bendijo, y se establece ahora sí el pueblo de Israel. Y ya con el pueblo de Israel, note algo: Isaac, Jacob, Abraham, patriarcas, antes de la ley, pagan sus diezmos a Dios. Y ahora establece Dios la ley a través de Moisés en el monte Sinaí. Y en Levítico capítulo 27, el verso 30, dice Dios: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿Qué está diciendo Dios? Pues está diciendo Dios que ahora establece para el pueblo que aparten eso que le corresponde a Dios. Digámoslo de esta manera: nosotros los latinos y los judíos tenemos una mentalidad completamente diferente. Los judíos son el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Los latinos seríamos los pueblos gentiles. Pero note algo, a nosotros se nos dijo erradamente esto:
dice que a Dios hay que darle una parte de lo que uno se gana. Toca darle, no toca darle. A los judíos se les enseña, Dios es el dueño de todo. Y porque Él es el dueño de todo, a Él le pertenece el 100%. Pero por gratitud de que Él nos dio el 100% a nosotros, nosotros le vamos a devolver la 10ª parte. Para honrarlo a Él. Y quiero clarificar aquí algo. Dios no necesita plata. De hecho hay un salmo que dice, si yo tuviera hambre, dice Dios, no te lo diría a ti, porque mía es la tierra y su plenitud. Es decir, yo, si quiero comerme un venado, dice Dios, pues yo voy a hacer mi venado y me lo como. No te lo tendría que pedir a ti, hombre. Creación mía. Ahora, note algo. Dios no necesita dinero. Pero Dios quiere que nosotros le honremos con nuestros bienes y reconozcamos, porque de eso se trata, de que honremos a Dios por lo que Él nos ha dado. Deuteronomio capítulo 14, el verso 22 dice la palabra, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Es decir, que de todas las formas que Dios nos da y nos concede, pues debemos aportar para la obra de Dios, para el sustento del ministerio que Él estableció. Versículo 23 dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Para eso es que Dios estableció los diezmos y las ofrendas, para que seamos agradecidos con Dios, para que aprendamos a tener temor delante de Dios y a reconocer que la sabiduría vino del cielo, que la vida vino de Dios, que las habilidades que Él me dio para tener negocios, para tener empresas, para hacer mi trabajo, Él me las concedió. Es decir, lo que Dios está diciendo es, no necesito tu plata, no necesito tu dinero, ni no necesito tus cosas. Lo que quiero es que tú me tomes en cuenta y reconozcas que yo te amé, que yo te bendije, que yo soy quien te da todas las cosas. Ahora, alguien dice, bueno, pero supongamos que yo vivo en una montaña y mi tierra allí produce alguna cosa, ¿cómo yo soy fiel a Dios? Deuteronomio 14, 24 dice la Escritura, y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces dice el verso 25, lo venderás, guardarás el dinero en tu mano y vendrá al lugar que Jehová tu Dios escogiere y allí traería en este caso el diezmo. Es decir, cuando yo aprendí, yo decía, no puedo mentir. Cuando yo no conocía a Dios, yo decía, claro, los pastores son un poco de ladrones que le roban la plata a la gente. Yo decía lo mismo que decía todo el mundo, porque no entendía. Era como, dijo un salmista, como una bestia irracional. No entendía que el pastor fue una persona que Dios llamó para hacer un trabajo espiritual, mire, para edificar mi vida, para bendecirme, para ayudarme a vivir para Dios. Y que era sencillamente lógico que yo debiera remunerar a ese pastor el privilegio que Dios en su bondad le ha concedido a él de servir en un ministerio. No lo sabía. Todos los pasajes que hablan de los diezmos, dice la Escritura en el segundo libro de las Crónicas, que fue tanta la provisión y la bendición material que Dios le dio al pueblo, porque algunas personas piensan que si yo diezmo, que si yo ofrendo, que si yo aporto para sostener un ministerio, me voy a quedar en la calle, en la ruina. Bueno, yo encuentro en la Biblia todo lo contrario. Dios a todos los que diezmaron los prosperó, de tal manera que en una ocasión hicieron montones y Moisés tuvo que en un momento dado decirle al pueblo, cesa la ofrenda. Con relación a los diezmos tuvieron que preparar lugares amplísimos porque la gente llevaba los diezmos de sus ganados. Digamos que tenían 1000 cabezas de ganado. De ahí diezmaban. Cultivos, es decir, no cabía eso en una bolsita para depositar una limosna, como muchos le llaman. No, eran muchísimas provisiones. Y Dios los prosperó y Dios los bendijo como hasta el día de hoy se ve. Por eso es que el pueblo judío es tan próspero y bendecido, porque si hay algo que ellos aprendieron de Dios, es precisamente
que todo le pertenece a Dios. Y apartan para la obra de Dios, para quien les instruye en la palabra, lo que Dios estableció, y para ellos eso es sagrado. A nosotros se nos dijo es, no vaya a dar, porque si usted da, entonces usted no tiene con qué hacer mercado y con qué pagar el arriendo, con qué pagar su casa, el carro, qué sé yo. Así no funciona esto. Yo le creí a Dios, y cuando mi pastor, mi primer pastor, me enseñó acerca de esta parte tan importante, él me clarificó el concepto. Quiere que su familia sea próspera y no le falte nada, puede que sean probados. Pero la mejor manera de asegurar el bienestar económico de su familia, sea fiel con Dios y reconozca a Dios. Digámoslo de esta manera, ponga a Dios como su socio económico y financiero. Porque si usted aporta para su obra en obediencia a lo que Él mandó en su palabra, entonces Dios lo prosperará. La ley de hecho termina diciendo esto. Ya hemos dicho, antes de la ley hubo patriarcas que diezmaron. Y note algo, no había una ordenanza. Por lo cual el diezmo significa una gratitud a Dios. Es decir, yo voy a devolverle a Dios, a compartir algo con Dios, porque estoy agradecido de toda la provisión que Él me ha dado. Ahora viene la ley. Y en la ley, como hemos dicho, se establece ese mandamiento de honrar a Dios con nuestros bienes, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestras primicias también. Dice Malaquías en el capítulo 3, el verso 6 en adelante, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Es decir, como Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos, dice, porque yo no he cambiado, es que no los he destruido. Pero el verso 7 clarifica algo más. Y me gusta este pasaje porque dice verdades sencillas y ya le daré un testimonio especial. Desde los días de vuestros padres, es decir, desde Adán y Eva, que son nuestros primeros padres, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, dice Dios, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el pueblo contestó, ¿y en qué hemos de volvernos? O sea, ¿qué hemos hecho mal para Dios? ¿Robará el hombre a Dios?, pregunta Dios. Pues la respuesta aquí sería, no, ¿quién va a robar a Dios? Pues Dios contesta en el verso 8, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y contesta Dios, en vuestros diezmos y ofrendas. Ahora, vuelvo a decir, Dios no necesita plata. Pero eso es lo que Dios estableció para que sea el sustento de sus ministros. Es decir, si yo no ofrendo, si yo no diezmo, si yo no aporto para el sostenimiento de ese ministerio, pues le estoy robando el salario de ese pastor, de ese ministro. Él va a pasar necesidades, obviamente Dios lo ayudará, porque él le sirve a Dios y vive para él. Pero a mí me iría muy mal, sencillamente, porque estoy tomando lo que no me pertenece y habiéndolo Dios establecido como los emolumentos eclesiásticos de ese pastor. El verso 9 dice Dios a la persona que no los paga, malditos sois con maldición, y note algo, porque vosotras la nación toda me habéis robado. Digámoslo así, desde el presidente de cada nación debiera diezmar para que no hubiera tanta miseria y tanta ruina y tanto ladrón que se roban los recursos del pueblo, sencillamente como si con lo que ellos tienen y devengan no pudieran vivir. Pero dice algo más Dios, ¿quieres prosperidad y bendición? El verso 10 lo clarifica, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice Dios. Y puede ser que alguien estuviera pensando, esas son mentiras, eso se lo inventaron los pastores para estafar a la gente. Bueno, como Dios fue el que inspiró esta palabra, Dios dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí encontramos entonces algo especial, y es que a Dios se puede probar. De hecho, un día fui a comprar un material a un lugar, a una fábrica de pinturas. Allí me conocen porque muchas veces fui a comprar materiales precisamente para pintar el templo, para arreglar las cosas de la obra de Dios. Voy en una ocasión a comprar este material y esta persona me conocía. Ya era cliente allí. Y cuando yo termino de comprar las cosas, entonces me dijo, pastor, ¿me espera un momentico? Pues ya sabía, debido a los recibos para la iglesia, para nuestra contabilidad, que yo era el pastor. Entonces me dice, espere un momentico, y saca un sobre. Me lo pasa y me dice, ¿me puede recibir estos diezmos? Yo la miré y le dije, disculpe, ¿y por qué va a diezmar? ¿Usted se reúne en alguna iglesia? No, me dijo.
y yo no se los recibí. Ella se quedó allí. Me dijo, no, ¿por qué? Yo le dije, pues porque si usted se reúne en alguna iglesia, yo no le puedo recibir ese diezmo. Porque ese diezmo le corresponde a su pastor. Dijo ella, no, yo no me reúno en ninguna iglesia cristiana. Y entonces le pregunto yo, ¿por qué sabe de los diezmos? Me dice, porque yo tengo una Biblia en la casa. Y yo leí que si uno le es fiel a Dios en los diezmos, Dios lo prospera. Y eso es lo que yo he hecho. Yo el diezmo lo doy a varias iglesias. Obviamente no es así. Por eso dice la Escritura que es el lugar donde Dios asignó para que uno esté. Digamos, quien lo alimenta a uno espiritualmente, su pastor, ahí es donde yo debo diezmar y aportar. Yo le dije, bueno, mujer, le agradezco que tenga esa comunión con la palabra. Pero quiere que le diga algo, a Dios y a mí no nos importa su dinero, nos importa su alma. Porque más bien no viene a la iglesia y busca de Dios y Dios la va a bendecir y la va a ayudar. Dijo, no, pero yo quiero apoyar esto para la iglesia. ¿Me lo recibe? Y entonces yo le digo, yo sí se lo recibo. Pero no piense que porque usted está apoyando el ministerio va a ir al cielo, a menos que se arrepienta. Tranquilo, pastor, me dijo. Yo tengo mis conceptos propios, pero quiero aportar esto porque cuando lo empecé a hacer, he visto que mi negocio ha florecido y se cumple lo que la Biblia dice. Si una persona que no conoce a Dios y que aún no le importaba su alma para ser salva y se atrevió a hacerlo y lo hace con frecuencia, pues cuanto más una persona que se congrega, que busca del Señor. Ahora, ya hemos dicho que antes de la ley se pagaban los diezmos. En la ley se establece. Pero, ¿y qué dijo Jesucristo? Porque hay personas y aún ministros que, la verdad, parece que no han recibido la mínima estructura ministerial. Algunos dicen, no, yo no le voy a quitar a la iglesia su platica que ellos ni tienen. Perdón, es que no es su platica, es lo que Dios pidió para él y con eso Dios pagarle a sus ministros lo que él estableció. El obrero es digno de su alimento y el obrero es digno de su salario. Eso dijo Dios. Así de que aquí no estamos hablando de que cierre los ojos, hermanito, y deposite allí su plata y sus cheques y de todo, que va a venir un ángel y se lo va a llevar al cielo. No, eso son mentiras. Así no funciona. Es para el sustento del ministerio, para que usted se edifique y crezca espiritualmente. Pero Jesús, ¿qué dijo? Vamos a mirar qué dijo el Señor. Porque algunos dicen que en la gracia, es decir, en el Nuevo Testamento, en la vida cristiana, Dios no mandó pagar diezmos ni ofrendas. Bueno, vamos a mirar. El capítulo 23, versículo 23 de Mateo, está Jesús refutando a los fariseos hipócritas, es decir, a los religiosos de la época. Hoy también hay harto religioso, hipócrita y fariseo, que dice lo que Dios no dijo. Y malinterpretan las Escrituras precisamente porque no han estudiado, no se han capacitado y por eso lo primero que se les ocurre, eso dicen y aún llenan las redes de mensajes y obviamente quien no está de acuerdo porque practica el mismo robo a Dios, entonces dice, ay, ahora sí alguien dijo la verdad, no hay que diezmar. Mire lo que dijo Jesús. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Note que el Señor no los está alabando. Está diciendo, ustedes son unos hipócritas. Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Es decir, los fariseos diezmaban de todo, hasta de lo que se comían. Ellos sí diezmaban de todo y hasta el día de hoy lo hacen. Por eso son prósperos, porque dan lo que le pertenece a Dios. Entonces note algo, Jesús no les está diciendo que son hipócritas por diezmar. Lo que les está diciendo es, yo reconozco que ustedes diezman de todo, del comino, el eneldo y de la menta. Es decir, ustedes diezman de todo. Y dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Si el pasaje solamente dijera hasta allí, uno pudiera decir, ah, está bien, Jesús dijo es que no hay que diezmar, sino que hay que tener fe, misericordia y ser justos. Bueno, si realmente la justicia, ¿en qué consiste la justicia? Si yo voy a una capacitación, a un entrenamiento, a unas directrices, yo pago. ¿Por qué entonces no respaldar a mi pastor, que ora por mí, que ayuna por mí, que vigila por mí, que se capacita, que estudia, que hace un trabajo, donde tiene que de alguna forma llevar una carga sobre sus hombros a favor de mi hogar y de mi familia? ¿Por qué no remunerarle en lo mínimo con algo material para que él también tenga una vida digna de ese ministerio y no vaya, como ha pasado tristemente, a desertar? Muchos obreros de Dios, debido a que no tienen el respaldo de sus congregaciones, han tenido que abandonar el ministerio y volverse, y es muy triste, no porque sea pecado,
Pero es muy triste ver que un hombre de Dios, al cual Dios llamó a un pleno ministerio, y lo hizo, y trabajó fuerte y arduamente, no tuvo tristemente el respaldo de la iglesia, y como no le apoyaron, se endeudó y le tocó salir, dejar el ministerio e ir a trabajar para poder sostener a su familia. Eso es muy triste, porque ¿cuándo ha visto a usted que a un líder religioso esté trabajando por allá en otra cosa a la cual no la llamaron porque no hay quien le pague, cuando ellos tienen muchos recursos? Entonces mire que el pasaje termina diciendo, y esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Note que Jesús no descarta el diezmar. Digo, no, era necesario hacer eso, diezmar, ofrendar, pero también tiene que hacer esto. Es decir, debe hacer las dos cosas. Y eso es justo. Eso es justo, que quien me alimenta espiritualmente sea remunerado económicamente por lo que Dios estableció para ellos. En la gracia encontramos que el apóstol San Pablo también dijo algo especial. Primera a los Corintios capítulo 9, versículo 4. ¿Acaso, dice el apóstol, y está hablando un apóstol, no tenemos derecho de comer y de beber? Es decir, somos seres humanos de igual manera. El versículo 8 dice, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice también esto la ley? Y se remonta a la ley. Note una cosa, aún remontándose a la ley está diciendo, eso fue establecido desde allá, no para allá solamente. Si nosotros, mire el ejemplo que pone el apóstol Pablo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es decir, la labor ministerial, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Es decir, si estamos haciendo entre ustedes un trabajo espiritual para la edificación de su hogar, de su vida, de su familia, ¿qué de más es que ustedes contribuyan un poco? Porque acuérdense que no es todo. Claro, si hay pastores que estafan a la gente con falsas revelaciones. Dios me dijo que venda su casa y me la traiga, y que el dinero de su carro me lo dé o me dé el carro. No, eso es una estafa, y no permita que nadie haga eso con usted. De hecho, cuando yo diezmo, porque todavía diezmo y lo seguiré haciendo, lo hago con amor. Lo hago voluntariamente, reconociendo que Dios me ha provisto y que yo, en agradecimiento a ese Dios, voy a contribuir también para el desarrollo de la obra del Señor. El versículo 12 dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Esta es una determinación propia del apóstol. Él dijo, para no ser gravoso a nadie, yo mejor voy a ir a trabajar. En mi trabajo secular, San Pablo hacía tiendas, y entonces trabajaba y venía y predicaba. Pero note que él mismo está diciendo, Dios estableció esto, pero yo no voy a usar de este derecho para que nadie desvanezca mi gloria. Eso no es una doctrina, es un concepto personal del apóstol. Sin embargo, dice en el versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. Verso 14, así también ordenó, y note lo que está diciendo. Aquí no está diciendo Moisés ni Abraham, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y está ratificando que es Jesucristo el que establece precisamente, pues, que si alguien ministra el Evangelio, debe vivir de él, porque ese es el trabajo al cual Dios lo ha llamado. Ahora, si alguien tiene dudas acerca de si hoy se debe o no diezmar, bueno, yo siempre he encontrado un pasaje hermoso en la Escritura que está en la Epístola a los Hebreos y que dice algo especial. Mire que va a retomar ahora desde antes de la ley y la gracia. El versículo 1 de ese capítulo 7 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Es decir, esa teofanía, Cristo en esa aparición bendiciendo a Abraham. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Dice algo más este texto, versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, Jesucristo, refiriéndose a Cristo. Y Abraham le dio y pagó a Jesucristo, en esa teofanía, los diezmos. Y algo más dice, verso 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien Abraham el patriarca dio diezmos del botín.
es decir, se los dio a Cristo. Ciertamente, los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento, mire que es un mandamiento, de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. San Pablo de hecho dice que judío no es el que nació pues de los patriarcas, sino quien vive la ley y cree a Dios. Quien aceptó esa gracia y esa promesa de gracia que Dios le dio a Abraham, entonces él se constituye en un hijo de Dios. Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Está hablando de Jesucristo este pasaje. El verso 7 dice algo: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Pero si alguien pregunta, cuando yo diezmo, ¿qué pasa con ese diezmo? Bueno, el verso 8 lo clarifica el escritor. Dice, y aquí ¿dónde? Pues aquí en la tierra. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Mire, no está en la ley, está hablando en la gracia, está hablando el escritor a los hebreos. Está hablando cuando ya la iglesia está establecida y no ha quitado los diezmos. Dice, aquí en la tierra, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. ¿Quiénes? Los pastores. Pero allí ¿dónde? En el cielo. ¿Cómo así? No entiendo. Uno de quien se da testimonio de que vive. ¿De quién se da testimonio de que vive por los siglos de los siglos? De Jesucristo, el mismo que Abraham le pagó los diezmos. Es decir, cuando yo diezmo aquí en la tierra para bendecir ese ministerio que es el que me educa y me fortalece y me nutre espiritualmente, el que está recibiendo los diezmos en el cielo es Jesucristo mismo. Los está registrando allí. ¿Para qué? Para que cuando lo llamen a cuentas en el tribunal de Cristo, le lean también la fidelidad de sus libros en las finanzas y le galardonarán de una manera maravillosa y especial. Dice la palabra del Señor en el capítulo 21, versículo 26 de Apocalipsis. Note que es lo último que habla la Biblia de cómo va a terminar no solamente la situación de los judíos, de los gentiles y de la iglesia, sino que en este pasaje ya se está hablando de la era eterna. ¿Y qué pasará en la era eterna? El versículo 26 dice, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, a la nueva Jerusalén, a la fiesta que se hará cada año delante del Señor. O sea que en la eternidad también se le llevarán ofrendas a Dios. Eso es lo que dice el texto. Isaías lo dijo de esta manera para verificar que el texto de Apocalipsis pues exactamente es lo mismo que profetizara unos 700 años antes el profeta Isaías. Isaías capítulo 60, el versículo 11, dice el profeta Isaías, tus puertas estarán, la nueva Jerusalén, de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Es decir, desde el inicio, Adán y Eva en el huerto son los que enseñan a sus hijos y vemos después a Caín y Abel presentando ofrendas delante de Dios. Viene Abraham, paga los diezmos a Jesucristo en una teofanía. La teofanía es una aparición anticipada de uno de los miembros de la Trinidad, en este caso Jesucristo. Vienen los patriarcas y es antes de la ley, Isaac, Jacob y diezman también. Y en la ley Dios establece a través de Moisés para el pueblo de Israel que se debe diezmar. Jesucristo ratifica a los fariseos. Era necesario hacer eso sin dejar de hacer aquello. Es decir, no abole el Señor el pago de los diezmos. San Pablo, que es la persona a quien Dios le revela que es el manejo que se debe dar dentro de la iglesia del Señor, termina diciendo que Dios al que llama lo sostiene y lo sustenta a través de ese pago. ¿Y qué dice? Que ese es el salario que Dios asignó a sus ministros. Y el escritor a los hebreos termina diciendo que cuando yo diezmo en la tierra a un hombre mortal, espiritualmente quien los está registrando en el cielo es Jesucristo para la cuenta de los galardones por la fidelidad a esa persona. Termino aquí diciendo que si nuestro tema predilecto fuera las finanzas, pues llevo como 80 capítulos
enseñándole, es decir, ya casi 3 meses, y es el último tema que abordo precisamente del discipulado. ¿Por qué? Porque mire todo lo que hemos aprendido de Dios y hasta ahora toqué este tema. ¿Por qué? Porque es necesario saber cómo ser próspero y bendecido en las finanzas dependiendo lo que la palabra de Dios dice. Ahora, yo solamente quisiera decirle a los discípulos que están recibiendo esta enseñanza maravillosa: pruebe a Dios. Pruebe a Dios para que se dé cuenta que lo que su palabra dice se cumple, así como se cumple, que si yo confieso mi pecado, Él me perdona y quedo en paz y libre con Dios y reconciliado con el Padre Celestial. Dé a Dios lo que le pertenece, sostenga el ministerio pastoral que le educa y le edifica, y Dios le honrará y le bendecirá. Mañana, con la ayuda de Dios, si Él nos regala un día más de vida, estaré culminando con algo maravilloso, el discipulado. Y de ahí en adelante entraremos a unas secciones maravillosas con otro programa especial que Dios ha puesto en nuestro corazón y que va a ser de una edificación preciosa y especial para la gloria de Dios. Sin embargo, si alguien quiere aceptar hoy a Cristo como su Señor y Salvador, dígaselo de todo corazón: Dios, me arrepiento de todos mis pecados. Y también de haber blasfemado pensando que los pastores son ladrones y no ministros a quien tú has llamado para edificar nuestras almas. Señor, me arrepiento de todo pecado y de toda maldad y de toda blasfemia. Perdóname, Señor, te acepto en mi corazón como Señor y Salvador. Quiero ser un hijo tuyo y obedecer no unas cosas de la Biblia. Quiero obedecer todas tus enseñanzas porque quiero vivir para ti y también quiero que mi familia sea próspera y bendecida. Por tanto, tú mismo convénceme y ayúdame a entender la importancia de aportar para el sostenimiento de los ministerios. Dios les bendiga. Mañana estaremos aquí con la ayuda del Señor para culminar nuestro hermoso discipulado en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro pan de cada día. Nuestro pan de cada día. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.